Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la actividad 3 de la materia de bases de datos, acompañados de mis compañeros Johan David Parra, Oscar y yo, Karen Angélica. Y para esto nos solicitaban primero elaborar un script que permita la creación en la base de datos, las tablas block, con los atributos ID block, fecha, autor, título y contenido. Y también la base de datos de notificación, que es ID block, fecha y notificación. Entonces, para esto, vamos a hacer primero la creación del esquema de la actividad 3. Utilizamos el use de la actividad 3 para pues poder empezar a realizar la creación de las tablas. Entonces, para esto vamos a utilizar la sentencia de create table llamada block con los atributos de ID block, fecha, autor, título y contenido, asignando como primera llave principal el ID del block. También tenemos la creación de la tabla de notificación con los atributos de ID notificación, ID block, fecha y notificación. Y también pues manejamos una llave primaria que es el ID en la notificación. Eso es para hacer toda la creación exactamente del esquema. Entonces, al realizar la compilación, automáticamente se ve la creación de las tablas de block y notificación, teniendo en cuenta sus columnas y el contenido que hay dentro de cada una de las tablas. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es realizar un procedimiento almacenado, tal que una vez inserte una nueva entrada en la tabla del block y registre en la tabla notificación que se ha ingresado a una nueva entrada. Ese procedimiento lo explica mi compañero Johan. Listo, entonces para esta parte de la actividad mm, utilizamos la sentencia use, pues para seleccionar la base de datos en la que vamos a trabajar y usamos los delimitadores para crear el procedimiento, la función create procedure, en donde al procedimiento le agregamos tres parámetros de entrada, el cual era el autor, el título y el contenido, donde se iniciaba declarando una fecha, una variable de fecha de tipo date, en donde se guardaba el valor de la fecha del sistema. Seguidos se utilizaron dos insert, un insert para la tabla block, donde se iban a meter los parámetros fecha, autor, título y contenido con los valores asignados anteriormente por estas variables. Seguido, el procedimiento crea un registro en la tabla notificación, en donde se almacena un ID de block, la fecha y la notificación. Para estos valores de ID, pues se utilizaron valores autoincrementales, la fecha también del sistema, seteada aquí con el current date, y pues se agregó el valor por defecto de que se insertó un nuevo registro en la tabla de block. Y ahí ya terminaría la definición del procedimiento agregar block. Seguido se creó el trigger de la misma forma con los delimitadores, esta vez con la sentencia create trigger. Le dimos de nombre eliminar notificación, donde luego de que se hiciera un delete en la tabla block, eh, se corriera un ciclo para ejecutar la sentencia de eliminar el registro de la tabla notificación, igualándolo con el ID de la tabla block que se eliminó. De esta forma aseguramos que eh, el registro que se elimina en la tabla block también se eliminará de la tabla notificación. Bueno, estos serían los dos puntos. Ya crear un trigger que elimina el registro correspondiente a la tabla block una vez se borre este registro de la tabla notificación, que fueron los que acabé de explicar. Y pues ahora un ejemplo de aplicación podría ser el almacenar en una base de datos los logs de transacciones, ya que los procedimientos nos permiten pues tener este tipo de comportamientos
donde se pueda guardar información anidada a otros cambios que se quieran ejecutar. Si por algún motivo se necesita hacer un insert en la tabla, en alguna tabla, digamos, crucial o de transacciones, pues se puede llevar otro registro en una tabla de log de notificaciones donde se haga trazabilidad a las tareas que se corran sobre la tabla principal. Esto pues suele ser en bases de datos de transacciones bancarias o de transacciones de información en general. Pues vale, esta sería nuestra presentación de la actividad 3, en donde trabajamos con procedimientos almacenados y triggers. No sé si hay algo más que añadir. Agradecemos mucho de pronto pues su atención, esperamos que pues sea de su agrado y pues que esté como completa como tal toda la aplicación de la actividad. Pasamos como a ver el ejemplo de cómo funcionaría em, el programa en sí al compilarlo y a realizar exactamente el procedimiento. Listo, seguido de que se creó el esquema, vamos a crear los procedimientos, el procedimiento y el trigger. Entonces aquí ejecutamos. Se crearon los dos procedimientos, el procedimiento y el trigger. Seguido vamos a hacer el call a la del procedimiento que hemos creado. Listo, se agregó un registro a esta tabla. Vamos a hacer la consulta. Aquí vemos el registro almacenado y en la tabla de block y el registro almacenado en la tabla de notificación. Seguido vamos a hacer la eliminación por el ID 1 en la tabla block para que el trigger se active y elimine la tabla de notificación el mismo ID. Este procedimiento al ejecutarlo, al estar anidado exactamente de una base de datos a la otra, una vez se haga la eliminación de ese ID dentro de la tabla block, automáticamente en la tabla de notificación va a eliminar exactamente el mismo ID de contenido. Por eso también es muy importante tener en cuenta cuáles son los atributos principales para asimismo poder realizar como la compilación de las tablas de las bases de datos anidadas con el fin de que no vaya a de pronto a eliminarse un ID diferente al que no se esté solicitando o llamando dentro de la base de datos. Listo, con eso concluiría nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Que tengas una excelente noche.